Hola a todos, bienvenidos a la charla de Pandemic Lurkers estudiando al adversario. Mi nombre es Francis Gibernau y la idea principal de esta charla es explicar cómo los grupos de adversarios, ya sean criminales o esponsoreados por un gobierno, utilizan la temática del coronavirus, o mejor dicho el COVID-19, para llevar adelante sus ataques en esta época de pandemia, frente a las necesidades que ellos tienen contra víctimas que se encuentran desorientadas y en la necesidad y en la búsqueda de información. Como mencioné recientemente, mi nombre es Francis Gibernau, yo soy Cybersecurity Researcher en Deloitte Argentina, dentro del equipo de Cyber Threat Intelligence, CTI, y mi tarea día a día es la recolección, el análisis y la documentación de las acciones llevadas adelante por los grupos de atacantes para el perfilamiento de ellos basados en sus técnicas, tácticas y procedimientos, también conocidos como TTPs. Estos perfiles son usados por muchos equipos alrededor del mundo para endurecer la infraestructura de sus propias organizaciones, para realizar adelante emulaciones de adversario o realizar actividades de threat hunting. La charla se encuentra dividida en 4 principales partes, siendo la primera la estadística del coronavirus dentro de Cybersecurity, cómo esta temática se usa, la cantidad de ataques que se ven, cuáles son las principales industrias afectadas y en proporción cuánto se atacó durante este año y en el mismo periodo del año anterior para ver los incrementos. También se hablará un poco de los objetivos generales que tienen los atacantes y cómo esto impacta en el día a día de la seguridad. La segunda parte va a hablar un poco más de la participación mundial de 4 principales naciones, cómo ellos utilizan estos grupos de atacantes para llevar adelante sus ideales y para cumplir sus motivaciones. Y también hablaré un poco del ciberpoder nacional y cuáles son los grupos más activos durante esta pandemia. Como tercer parte hablaré un poco de los distintos tipos de malware y distintos tipos de ataque, así como los vectores iniciales, cuáles son las principales familias activas de estos tipos de malware y cuáles son los objetivos de los grupos criminales utilizándolos, si es una ganancia de tipo económica o de tipo de inteligencia. Y por último hablaré un poco del antecedente del coronavirus, las tendencias durante el coronavirus y también los pronósticos de distintos proveedores de seguridad para el futuro y cómo esta pandemia va a impactar más adelante en distintos sucesos que van a ocurrir. Para empezar a arrancar, un par de estadísticas. Durante las primeras semanas de marzo se vio el pico máximo registrado de ataques tematizados. Fueron de 5,5 millones de ataques tematizados con el coronavirus, quiere decir archivos que simplemente hablaban del coronavirus, ya sean lineamientos seguidos por el gobierno o distintas acciones que van a llevar adelante, o podrían ser multas, podrían ser documentos clasificados que vendrían a ser filtraciones, y el objetivo principal de los atacantes es utilizar estos documentos para hacer que la víctima caiga presa de un determinado malware. Esto fue reportado por Microsoft y comparando esto al periodo anterior de 2019 se vio un incremento del 400%, lo cual determinó el coronavirus como la mayor amenaza de ciberseguridad en la historia. Hubieron casos anteriores donde la ciberseguridad se basó en sucesos mundiales, pero la pandemia, al ser de tan alta magnitud afectando a toda la población mundial, también se convirtió en la mayor amenaza del cybersecurity. Además, se reportaron cerca de 30.000 ataques diarios en promedio tematizados, quiere decir que desde que se instauró la pandemia en diciembre de 2019, se empezó a registrar un promedio de 30.000 ataques diarios, siendo los máximos en las primeras semanas de marzo. Además, las principales industrias afectadas por estos tipos de ataques fueron el sector de salud, ya sean organizaciones que buscan el desarrollo de la vacuna, investigación de coronavirus o directamente hospitales. También las organizaciones financieras, ya sean distintas financieras, aseguradoras o incluso bancos, se vieron muy afectadas por muchos tipos de malware. En relación al periodo anterior, el gobierno había sido una de las industrias más afectadas, pero durante el coronavirus esta vez no sucedió. Estas dos industrias englobaron el 27% del total de los ataques, quiere decir más de un cuarto de los ataques tematizados en todo el mundo, y se reportaron respectivamente un incremento del 58% para el sector de salud y 238% para distintos entes financieros. Además, como acceso inicial, los atacantes se dividieron en 2 grupos. Primero, se dividieron en las campañas que fueron activas, quiere decir que buscaban a un individuo específico, armaban emails, crafteaban emails y documentos con altos niveles de ingeniería social para hacer que la víctima, que ya fue previamente estudiada, caiga en ellos. Además de ello, hubo distintos grupos que fueron oportunistas que generaron campañas de spam para llevar adelante documentos maliciosos y para que caiga quien caiga.
Además de esto, se vio un incremento fuerte en los dos tipos de malware de troyanos bancarios y ransomware por distintos grupos de atacantes. Y además se vio un incremento también en los infostealers, o sea, los tipos de malware que buscan información de la persona, o de cryptominers, ya que utilizan la potencia del sistema para llevar adelante minería de criptomonedas. Además de esto, hubo un tipo de suplantación de identidad que es una práctica muy conocida dentro de los atacantes. La suplantación de identidad es algo muy normal, normalmente se hacen pasar por gobiernos con documentos para hacer que las víctimas de otros gobiernos caigan presas de ellos, pero durante el coronavirus hubieron dos focos principales, los cuales fueron entidades gubernamentales, quieren decir ministerios de salud, dependencias de estos ministerios, o incluso, por ejemplo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, y también organizaciones que buscan aglomerar toda la información posible sobre la salud y el coronavirus, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o incluso la Cruz Roja. Para entender los ataques, primero hay que entender al atacante, hay que entender a la persona que lleva adelante estos ataques. Un atacante normalmente tiene motivaciones, tiene que seguir un lineamiento que es el centro del atacante. Estos atacantes se pueden dividir tanto en criminales y gubernamentales. Los criminales son aquellos que normalmente se encuentran en un lugar en específico o muchas veces descentralizados, quiere decir se encuentran repartidos en todo el mundo, que son individuos que juntan sus esfuerzos para llevar adelante estas motivaciones, y normalmente sus motivaciones son el robo de información propietaria para extorsión o una ganancia económica, ya sea a través del uso de ransomware o del robo de criptomonedas o de accesos bancarios. Además, los grupos de atacantes gubernamentales son aquellos que siguen un lineamiento del país en el cual residen. Son grupos que se encuentran sponsoriados y cubiertos por un gobierno, lo cual son secretos, y normalmente tienen motivaciones de índole militar, económica o política. Estas motivaciones llevan adelante a que los atacantes generen eventos. Estos eventos quieren decir que son ataques y se pueden dividir en tres distintos. Uno de ellos es el incidente. El incidente es un ataque aislado normalmente contra un objetivo premeditado, que puede ser premeditado o no, pero que no está tan estudiado, que no se utiliza malware de tanta magnitud o que directamente es un incidente aislado de todo el resto. Después están las campañas. Las campañas son aquellos ataques en donde los atacantes utilizan malware, ya puede ser open source o puede ser directamente custom por el atacante, donde llevan adelante campañas, ataques contra objetivos ya previamente estudiados, por los cuales tienen un acceso inicial, ya saben dónde pegar, ya saben lo que buscan y directamente son completamente targeteados. De estos tipos de ataques se pueden obtener indicadores de compromiso, los cuales después son utilizados para generar reglas de detección. Y además están las operaciones. Las operaciones son el conjunto de campañas que siguen un determinado alineamiento. Quiere decir, por ejemplo, si un atacante trata de atacar a un gobierno y permanentemente ataca a distintas organizaciones que se encuentran englobadas dentro del gobierno, se consideraría una operación. ¿Por qué? Porque se estudia y se sigue atacando aunque ya se haya terminado con el objetivo anterior. Además de esto hay que entender que los atacantes tienen un supuesto país de origen. Las atribuciones son algo muy difícil dentro del mundo cyber. ¿Por qué? Porque realmente vos podés emular la mayoría de las cosas que vos utilizás. Quiere decir, yo puedo hacer que me estoy conectando desde cualquier otro país del mundo cuando estoy en Argentina, por lo cual decir que yo soy de origen de cualquier otro país del mundo sería erróneo. Estos países de orígenes normalmente son los que concentran a los grupos de atacantes. 4 de ellos son los que concentran la mayor cantidad de grupos atacantes detectados en el mundo, y estos atacantes además tienen conexiones con otros grupos. Quiere decir, los atacantes, los grupos de adversarios, funcionan como una cadena de proveedores. Quiere decir que hay grupos que se dedican a la investigación, al encuentro de accesos iniciales dentro de sistemas, y que después se lo venden a grupos de mayor magnitud para que ellos lleven adelante sus ataques. Además de esto, se necesita medir la sofisticación de un atacante. La sofisticación se puede medir desde muy bajo hasta experto o incluso estratégico, que son aquellos que llevan adelante distintas campañas estratégicamente. Esta sofisticación se mide en dos variables completamente distintas, pero que se correlacionan mucho, que son el desarrollo de exploits frente a vulnerabilidades que ya pueden ser previamente descubiertas contra sistemas que no están parcheados, que es decir, vulnerabilidades ya detectadas
de años anteriores, y estos atacantes escanean sistemas que sean vulnerables a esa vulnerabilidad y generan exploits, y después malware que utilicen esos exploits. Pues estos atacantes generan malware, utilizan malware que ya puede ser custom o puede ser despedazado de otros tipos de herramientas, o incluso pueden ser herramientas benignas, tanto de Windows que se malintencionan, o incluso herramientas, por ejemplo, de pentesting. Para entender un poco más la participación mundial hay que entender la cantidad de grupos y cómo los países interactúan entre sí con los grupos de adversarios. Actualmente se tienen identificados cerca de 275 grupos de adversarios. Estos grupos se encuentran supuestamente repartidos dentro de 24 países, que activamente los utilizan para llevar adelante sus motivaciones. Ellos utilizan a estos grupos como herramientas de disuasión contra otros países para evitar que ellos sigan haciendo algo. El 81% de estos grupos identificados son de espionaje, quiere decir, buscan información propietaria del objetivo al que van a atacar. Normalmente, estos son la mayoría de grupos que pueden ser tanto gubernamentales como los criminales. Muchos criminales roban información y que después se vende o se utiliza para extorsionar a las personas. Además, un tercio de los atacantes, el 33%, son gubernamentales, quieren decir que ellos están debajo de un ala de un gobierno, nuevamente en secreto, y son conocidos por tener una mayor cantidad de recursos y de miembros, lo cual hace que su sofisticación sea mucho mayor. Además de ello, 18% de los atacantes son financieros, quieren decir buscan una ganancia económica. La mayoría de los grupos financieros son criminales porque al estar dentro de un gobierno poseen una cantidad de recursos muchísimo mayor que grupos criminales. Pero hay muchos grupos también que son sponsorizados por el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se encuentra frente a sanciones o directamente busca una ganancia económica relativamente sencilla. Dentro del mundo, como había mencionado previamente, hay 4 principales naciones que se relacionan entre sí dentro del mundo de los adversarios. La primera se encuentra en la región de Asia, voy a dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones, y concentra la totalidad de un 32% de grupos. Quiere decir, 88 grupos identificados pertenecen a este país, siendo 31 de ellos esponsoreados por el gobierno. Algunas motivaciones de este país pueden ser la tensión con Vietnam, es una característica muy común que se lleva adelante hace muchos años, y utilizan un grupo de atacante conocido como Goblin Panda, el cual permanentemente ataca a Vietnam y responde a ataques a otro grupo que es de ese mismo origen. También hay una tensión permanente con Hong Kong. El equipo Temper Panda normalmente responde frente a revueltas que suceden en ese país o personas e individuos y media que cuestionan la forma de las relaciones diplomáticas entre este país y Hong Kong. Y por último, este país tiene altas motivaciones sobre el control del mar del sur de China. Utilizan al atacante conocido como Lotus Panda, también conocido como Nikon, el cual ataca a los 4 principales países que reclaman soberanía sobre este territorio, que son Vietnam, Brunei, Malasia y Filipinas. Durante el coronavirus, este país atacó principalmente a organizaciones farmacéuticas o incluso a la salud pública dentro de las regiones de Norteamérica y Asia, y concentró la totalidad del 13% de los ataques atribuibles. Durante estos ataques, los principales grupos de adversarios que atacaron fueron Mustang Panda y Vicious Panda, normalmente a individuos con la intención de desinformar y robar información. Y también estos atacantes buscaban información sobre la investigación del coronavirus. Otra nación, esta vez en la región de Europa, concentra el 15% de la totalidad de los grupos identificados, quiere decir 41 grupos, y 8 de ellos se encuentran auspiciados por el gobierno. Algunas de estas motivaciones pueden ser el conflicto permanente con Ucrania, utilizan al atacante conocido como Voodoo Bear, también conocido como Sandworm. Este fue el grupo responsable del ataque con el malware Black Energy contra Ucrania en diciembre de 2015, que dejó aproximadamente a 230.000 personas sin luz durante 6 horas. Este grupo normalmente ataca a sistemas SCADA o directamente a distribuidoras de electricidad, subestaciones. Otra motivación pueden ser los gobiernos opositores, el grupo conocido como Primitive Bear, también conocido como Gamaredón, y este grupo normalmente ataca a aquellas naciones que difieren del lineamiento ideológico del país o a aquellos países que impulsan sanciones y que tienen conflictos permanentes con esta nación.
Durante el coronavirus, este país normalmente se lo vio atacando organizaciones dentro de la salud pública y tanto a individuos en campañas de desinformación dentro de las regiones de Norteamérica y Europa. Este país concentró el 19% de los ataques atribuibles, normalmente atacados contra la salud pública, y el atacante principal, uno de los más reconocidos, APT29, también conocido como Cousiver, fue uno de los que más atacó durante esta campaña utilizando el malware Wellmess. Durante esta pandemia, este país buscaba el robo de información propietaria, buscaba generar disrupción, generar pánico en las personas y también buscaba robar información sobre el coronavirus y la investigación de esto. Otra nación, saltando a una nueva región, Medio Oriente, una zona muy caliente, concentra el 11% de la totalidad de los grupos, 28 grupos, siendo 16 de ellos auspiciados por el gobierno. Muchos de estos grupos son altamente sofisticados y llevan adelante campañas muy sofisticadas. Algunas de las motivaciones de este país son la tensión en la región. Static Kitten normalmente ataca a países que se encuentran en conflicto con esta nación. Este grupo, también conocido como Muddy Water, lleva permanentemente ataques adelante contra distintas naciones en las cuales hay conflictos territoriales. Otra de las motivaciones pueden ser los críticos y disidentes. Remix Kitten, también conocido como Chaffer, ataca normalmente a periodistas y a críticos del país dentro de su propio territorio, lo cual no es una práctica inusual ver que un grupo de atacantes que se encuentra en un determinado país se ataca a sí mismo, porque busca atacar a los individuos. También busca atacar a individuos que son disidentes, quiere decir aquellos que escapan de ese país, y los atacan permanentemente para tratar de generar pánico nuevamente. Y por último, Helix Kitten, también conocido como Oilry, es un país que es un atacante que normalmente ataca a gobiernos opositores, nuevamente impulsores de sanciones, críticos o directamente que no están alineados al pensamiento o incluso a la religión de este país. Durante el coronavirus, la principal industria afectada por este país y sus atacantes fue las farmacéuticas, nuevamente un foco principal durante la pandemia. Normalmente las principales regiones afectadas fueron solamente en Norteamérica, aunque se vio mucho movimiento también en Europa. Y algunas de sus intenciones fueron el robo de información propietaria y también sobre el desarrollo de la vacuna del coronavirus. Este país concentró el 13% de los ataques y el principal atacante, el más potente por así decirlo, fue Charming Kitten. Por último, queda esta última nación, nuevamente en la región de Asia, concentra el 4% de la totalidad de los grupos, pero que eso no los engañe. La mayoría de los grupos de este país están muy delineados y son altamente numerosos y altamente sofisticados. Llevan a veces las mayores campañas de disrupción en todo el mundo. Concentran 9 grupos de adversarios y 4 de ellos son sponsoreados por el gobierno. Algunas de sus motivaciones son la tensión regional, el atacante conocido como Gredo Colima, también conocido como Kim Suk-hee, normalmente ataca a Corea del Sur, el cual tiene una tensión permanente por lo obvio. Además de eso, atacan a gobiernos opositores mediante el atacante Silent Colima, también conocido como Andariel. Es un grupo que normalmente ataca a países en el exterior, críticos del gobierno o incluso aquellos que impulsan sanciones. Y por último está el financiamiento nacional, Labyrinth Colima, también conocido como Lazarus o Hidden Cobra, y su subgrupo, Stardust Colima, también conocido como Blue North, son aquellos que llevan adelante ataques normalmente contra bancos, en los cuales ellos son expertos en las transferencias de tipo SWIFT. Agarran transferencias y las redirigen a múltiples bancos en el mundo, las despedazan, las mueven a cuentas en el extranjero y directamente hacen que este dinero se vuelva intraciable y después el banco tenga que recurrir al seguro. Durante el coronavirus, este país atacó principalmente a individuos, nuevamente en campañas de desinformación para el robo de información principal. Las principales regiones afectadas fueron Asia y Europa, normalmente Corea del Sur, y sus principales intenciones fueron el reconocimiento primario, quiere decir robaron información para lo que se cree para llevar adelante distintas campañas más adelante, más sofisticadas, para estudiar a las víctimas y también buscaban una ganancia económica. Se vio altos ataques contra bancos. Durante el coronavirus, esta nación concentró el 22% de los ataques atribuibles a grupos contra distintos objetivos y el principal atacante activo fue Lazarus.
Para llegar un poco a lo del malware, los dos tipos principales de malware que se vieron utilizados durante la pandemia fueron, por ejemplo, el ransomware. Se vio un incremento del 148% durante el primer cuatrimestre de 2020 comparado con el primer cuatrimestre de 2019. Y uno de los métodos más utilizados se vio como el ransomware as a service. Esta práctica no es inusual, sino que el as a service dentro del mundo cyber y de los adversarios es una práctica muy común. En este caso, grupos de adversarios vendían el ransomware con su panel de control y ya sus ataques premeditados a otros grupos de mayor magnitud a cambio de una ganancia económica. Además, se vio principalmente afectado el sector de la salud, principalmente hospitales y farmacéuticas, y normalmente un breach, un incident response dentro de este sector, en promedio costaba 7.13 millones de dólares, frente al promedio del resto de las industrias de 3.8 millones. Las principales familias de ransomware activas durante la pandemia, utilizando la temática del coronavirus para llegar a sus víctimas, fueron NetWalker. NetWalker, seguramente lo conozcan, fue el ransomware que hace poco atacó a migraciones y que hizo el leak de la información que se pudo robar. Sodinokibi, también conocido como Revit, se vio muy activo en Sudamérica, sobre todo en Chile, en el sector financiero de Chile, y también se vio una utilización del ransomware Maze. Otro tipo de malware que se vio muy activo fueron los troyanos bancarios. Se vio un incremento del 41% en el primer cuatrimestre de 2020, nuevamente comparado con el periodo anterior del año anterior. Y normalmente se vio esto utilizado por criminales y oportunistas, debido a la necesidad de información de las víctimas, de los individuos, de los gobiernos. Era muy fácil utilizar los troyanos bancarios para directamente robar información bancaria y así tener una ganancia económica relativamente sencilla. Se cree que fueron criminales y oportunistas porque fueron campañas de spam, directamente fueron dirigidas a muchísimos individuos a través de bases de datos que fueron exfiltradas previamente. Y esto es una práctica, de nuevo, muy común. Además de ello, el principal sector afectado fue la sociedad civil, individuos repartidos en todo el mundo. Y las principales familias que utilizaron esto fueron Trickbot, una familia muy conocida, lo mismo Emotet, y Cerberus, que es un banking trojan de tipo mobile. Se vio muy activo en aplicaciones maliciosas que eran descargadas a través de una tienda de terceros. Quiere decir que no se descargaba a través de App Store o de Google Play, sino que de una tienda de terceros, a donde la víctima era redirigida y se descargaba una APK, o directamente a través de sitios vulnerados por el atacante, donde se modificaban los links para que redirigieran a las víctimas a sitios realmente maliciosos. Para hablar un poco, para el cierre, un par de antecedentes al coronavirus, por ejemplo, puede ser el vuelo de Malaysia Airlines LMH370. Fue un vuelo que salió de Kuala Lumpur y se suponía que tenía que llegar a Pekín. Se perdió a mitad de camino, no se pudo realmente nunca encontrar su lugar donde se perdió. Y durante este suceso, un atacante asiático utilizó esta temática para llevar adelante campañas de phishing contra víctimas repartidas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque este era un tema muy caliente. Era algo muy raro ver que un avión se desvanecía del mundo. Y fue una campaña muy sofisticada, llevada adelante por el grupo de atacantes conocido como Temper Panda. Y otros antecedentes pueden ser, por ejemplo, los conflictos militares. Los conflictos militares llevan adelante una sed de información, quiere decir que las víctimas buscan información permanentemente sobre estos conflictos, y si a las víctimas les llega un mail con un documento hablando sobre un conflicto militar que los puede afectar directa o indirectamente, normalmente la gente le va a hacer clic, la gente que no esté muy alineada con la seguridad. Las principales naciones afectadas normalmente son Corea del Sur, Ucrania, Pakistán o India. Otra cosa son las elecciones locales. Las elecciones locales son un punto muy caliente para los atacantes. La gente busca información sobre los candidatos, buscan filtraciones de datos que pueden ser comprometedores para los candidatos o incluso información de ellos mismos, dichos. Y normalmente esto se ve afectando demasiado, por ejemplo, a los Estados Unidos, a Francia o a Rumania también. En estos momentos, durante el coronavirus, una de las principales tendencias es la utilización de documentos y noticias que salen en el mundo. Los atacantes agarran ese documento que es benigno, lo modifican, le ponen un macro, le ponen scripts, que cuando la víctima lo ejecuta para abrirlo, directamente el macro muestra un documento benigno a la víctima para hacer que ésta no sospeche y por atrás desarrolla todo el payload del malware.
Esto sucedía muy al principio de la pandemia porque no había una forma concentrada de mostrar las noticias, el número de contagiados, los esfuerzos que hacían las naciones o incluso los desarrollos de las vacunas y cómo iban avanzando en las distintas etapas. Además de esto, se usaron mucho los documentos de lineamiento de cuidado de la salud, es decir, utilizaban documentos benignos que salían directamente del gobierno y los modificaban nuevamente con el mismo propósito. Además de ello, se vio mucha utilización de aplicaciones para el cuidado de la salud, normalmente aplicaciones Android, y se vieron incluso aplicaciones que técnicamente te medían la temperatura si vos tocabas las pantallas del celular, lo cual abusaba de la ignorancia de las víctimas. También se vieron aplicaciones que técnicamente traqueaban las personas infectadas que se encontraban alrededor tuyo y trataba de buscar una localización segura. Normalmente estas aplicaciones lo único que hacían era descargar un malware de tipo de vigilancia para vigilar todos los mensajes y normalmente se usaba para atacar a individuos y mantener un control de la población. Como proyección de distintos vendors, se cree que va a haber un aumento de la tasa de infecciones. Quiere decir que los atacantes no van a cesar de utilizar este topic para llevar adelante sus ataques. Se cree que los atacantes van a seguir utilizando esta temática para generar documentos maliciosos que sigan buscando la sed de información de las víctimas y que éstas van a seguir cayendo. Además de ello, se espera que el personal remoto, el home office de la gente, sea un punto crítico para las organizaciones. ¿Por qué? Porque la pandemia empujó a las organizaciones a mover a sus empleados a sus respectivas casas y trabajar de manera remota, lo cual vuelve a un eslabón débil, porque el humano es el eslabón débil de una organización, sino que también lo vuelve aún más débil, porque se encuentra ajeno a la organización, se encuentra fuera de una red segura, o directamente la víctima puede ejecutar cualquier cosa que no saltaría dentro de la red de la organización. Y por último, se espera que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que va a suceder ahora en noviembre de 2020, sea un foco nuevamente caliente para los atacantes, donde se cree que van a generar documentos hablando de los candidatos con información mezclada al coronavirus. Con esto dicho, agradezco a todos por haberse acercado a la charla y espero sus preguntas en el chat. Muchas gracias.